Muy buenas tardes, bienvenidos a todos aquellos que están viendo este video. Espero que sea de su ayuda y que les pueda facilitar información importante. Con ayuda de mis compañeros Iris Martínez, Aarón Morillo, Elías Licona, Roberto Pérez, Francisco Lima y mi persona, William López, le estaremos hablando de la consistencia del suelo y cómo determinar la consistencia de la misma. Objetivos. Objetivos generales. Determinar cómo la consistencia del suelo afecta la capacidad de retención de agua. Específicos. Analizar la plasticidad y la pegajosidad en función de su contenido de arcilla y limo. ¿Qué es la consistencia? La consistencia del suelo es la propiedad que define su resistencia a la deformación o ruptura cuando se le aplican fuerzas externas. Está influenciada por la cohesión, atracción entre las partículas similares y la adhesión, atracción entre las partículas diferentes como agua y suelo. Su expresión varía según el contenido de humedad, clasificándose en seco, húmedo, mojado y saturado. Características de la consistencia. La consistencia varía en función del contenido de agua, afectando su dureza, plasticidad y pegajosidad, cohesión y adhesión. La cohesión es alta en seco y baja en húmedo, mientras que la adhesión es mayor en estados intermedios de humedad. Los suelos arcillosos tienen mayor consistencia que arenosos, debido a su alta área de contacto molecular. En este laboratorio utilizaremos los siguientes materiales: muestras de suelo tamizadas, tamiz número 40, espátulas, balanza, recipiente o cápsulas de humedad, agua destilada. Utilizamos también lo que es la cazuela de Casagrande y un cortador de ranuras. La metodología utilizada para determinar el límite plástico fue la siguiente: sacar una cantidad suficiente de suelo muestrado y tamizarlo por la malla número 40, colocar aproximadamente 20 gramos de suelo en un recipiente, se añade agua y se mezcla hasta tener una mezcla homogénea plástica. Tomar una porción de muestra y enrollarla hasta formar un cilindro de 3 milímetros de diámetro y 5 a 6 centímetros de largo. Colocar las porciones resultantes en un recipiente o cápsula de humedad y secar en un horno a 105 grados Celsius o hasta que el peso sea constante. Acá tenemos unas observaciones. Acá se puede ver cómo es el cilindro formado y se puede decir que alcanzó el límite de plasticidad cuando se observan pequeñas ranuras en el mismo. La metodología para el límite líquido es la siguiente: de igual manera se recolecta una muestra representativa de suelo y se tamiza en el tamiz número 40. Colocar aproximadamente 300 gramos de suelo tamizado en un recipiente y agregar agua gradualmente hasta obtener una mezcla homogénea y plástica. Se verifica que la cazuela de Casagrande esté limpia y ajustada, con una caída de 10 milímetros. Colocar lo suficiente de la muestra preparada y luego hacemos un pequeño corte al centro con ayuda del cortador de ranuras. Giramos la manivela del aparato a una velocidad constante de 2 golpes por segundo. Debemos contar los golpes necesarios hasta que se unan aproximadamente en una longitud de 1 centímetro. Retiramos una porción de la muestra cerrada y se coloca en un recipiente. Debemos repetir el proceso. De igual manera, debemos de que los datos incluyen entre 15 y 35 golpes y secar la muestra en el horno a 105 grados Celsius o hasta que el peso sea constante. Consistencia en seco. Para determinar la consistencia en seco se emplean de 2 a 3 terrones de suelo de 3 a 5 centímetros de diámetro, previamente secados al aire. Se coloca en una superficie plana y nos vamos a ayudar del índice y el pulgar y vamos a apretarlo, y acá tenemos la tabla para apoyarnos. Consistencia en húmedo. Debemos humedecerlo con ayuda de una piseta. El contenido de humedad del suelo debe ser aproximadamente la mitad entre el secado al aire y la capacidad de campo. Se caracteriza por la desmenuzabilidad, y acá tenemos una tabla para poder ayudarnos. Y la consistencia de muy húmedo, esta determinación se basa en la pegajosidad y la plasticidad. Debemos humedecer el suelo hasta aproximadamente capacidad de campo o ligeramente arriba de la misma. Y de igual manera nos vamos a ayudar entre el pulgar y el índice para observar su grado de adherencia. Acá podemos verlo en la tabla para apoyarnos. Y por último, la plasticidad. La plasticidad se refiere a la habilidad del suelo para cambiar de forma continuamente. Entonces simplemente vamos a hacer un cordón y pues acá vamos a hacer ayuda de la tabla. Bueno, una vez realizada la metodología, lo siguiente sería realizar lo que son los cálculos. Y en este caso, para el límite líquido, pues se realizaron 3 ensayos con diferentes golpes. En este caso tienen 22, 27 y 32 golpes realizados en la cazuela de Casagrande. Y para obtener lo que es el límite líquido, pues se hace una fórmula para saber lo que es la humedad en el suelo. Así que para eso sería
tenemos la masa de suelo húmedo menos la masa de suelo seco, y eso lo dividimos entre la masa de suelo seco y lo multiplicamos por 100 para obtener lo que es el porcentaje. Para el caso del ensayo con 22 golpes, pues sería simple, únicamente restamos 48.5, que corresponde a la masa de suelo húmedo, menos 45, que es la masa de suelo seco, y lo dividimos entre 45, y en este caso le restamos 15.2, que corresponde al peso del recipiente en el cual se pesó. Eso lo multiplicamos por 100 y obtenemos el primer valor de humedad. Bueno, como siguiente punto sería lo que es calcular el límite plástico. Después de haber realizado pruebas de rolado de 3 muestras, se tiene acá lo que fue su peso, la masa de suelo húmedo y la masa de suelo seco, y se realiza del mismo modo, utilizando la misma fórmula. Aquí introducimos los datos. Para la primera muestra sería el 42.5 menos 42.1 y lo dividimos entre la masa de suelo seco, siempre teniendo en cuenta que tenemos que quitarle lo que es el peso del recipiente, y eso lo multiplicamos por 100 y obtendríamos para el primer caso 1.49%. Así que esto lo colocamos acá, y para los siguientes valores serían 1.53 y 1.56. Y en este caso es muy importante que para el límite plástico se debe de calcular lo que es un promedio, así que simplemente realizamos las sumas de los 3 valores y esto lo dividimos entre 3, lo que nos daría un promedio de 1.53. Y por último procedería lo que es calcular o determinar el índice de plasticidad. El índice de plasticidad, la fórmula es muy sencilla, simplemente tenemos que restar el límite líquido menos el límite plástico, y en este caso un paso muy importante es tomar el valor promedio para el límite plástico. Así que aquí simplemente tendremos para el primer ensayo 11.74 menos 1.53, que sería 10.21, para este caso sería 9.15 y 7.62. Es muy importante que después con estos valores se debe de comparar y analizar con la tabla para determinar el índice plástico.